Estamos en la sección del día martes. En este día la lección nos presenta cómo lograr la unidad en medio de la diversidad. Así como el músico hace que cada músico, mejor dicho, el director de una orquesta hace que cada músico toque su partitura, la música que tiene que tocar, hace que la armonía de todos los instrumentos, al unirse, se escuche una armonía perfecta. Es necesario, para tener unidad, tiene que haber armonía. Si no hay armonía, no hay unidad. Y la Biblia tiene armonía desde Génesis hasta el Apocalipsis. Por lo tanto, debe de haber unidad en la diversidad. ¿Qué es lo que estoy diciendo? Bueno, Dios instituyó a unos apóstoles, a otros maestros, a otros evangelistas, a otros que hacen milagros, a otros maestros. Pero todo eso lo hace el mismo Espíritu. ¿Qué es lo que estoy diciendo? Bueno, hay una diversidad de dones. Hay una diversidad de mensajeros que llevan el mensaje, pero el mensaje es el mismo. Por ejemplo, el apóstol Pablo había sido llamado a predicar a los gentiles y él llevaba el evangelio de la incircuncisión. Y el apóstol Pedro también tenía un mensaje evangélico, pero era un mensajero para los de la circuncisión. Esto es a saber, a los del pueblo judío. En este día la lección nos presentan no solamente el problema de los falsos hermanos, sino también nos aclara lo que es que ellos venían y se introducían con estas enseñanzas para desestabilizar la fe de los nuevos creyentes. Pero aún más, dice que estaba tratando de reducirlos a esclavitud. ¿Qué significa esto? Bueno, la ceremonia, los ritos, la circuncisión era parte de la esclavitud a la que estaban sometidos los judíos, a sus tradiciones y costumbres. Pero al venir el evangelio vino a dar libertad. Por ejemplo, en San Juan, en el capítulo 8, en el versículo 31 en adelante, dice lo siguiente: dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Versículo 32. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. En otras palabras, el evangelio nos da libertad. Nos da libertad, número 1, sobre el pecado. Nos da libertad también, número 2, sobre la muerte. Nos da libertad a tener libertad para adorar a Dios, ahora no esclavizados y sometidos a las viejas costumbres. ¿Qué es lo que estoy diciendo? Bueno, aquí el apóstol nos aclara todos estos temas y nos dice que es una descripción de la extensión de la vida cristiana. La palabra frecuente usada por el apóstol es libertad, es libre. Hay libertad en Cristo, por eso ninguna condenación hay para los que están en Cristo. La libertad para el cristiano, sin embargo, significa libertad en Cristo. Es la oportunidad de vivir una vida de devoción para Dios sin estorbos, de tal manera que hay una libertad del poder de la muerte, del pecado, y hay una libertad para adorar a Dios. Es más, somos libres de toda condenación. ¿Por qué? Porque Cristo nos ha hecho libres. Ahora, los discípulos y también los apóstoles reconocían que Pablo había sido llamado a predicar el evangelio de la incircuncisión y que Pedro había sido llamado a predicar el evangelio de la circuncisión. Por lo tanto, entonces aquí nos dice la lección: los apóstoles reconocían que Dios había llamado a Pablo para predicar el evangelio a los gentiles, así como había llamado a Pedro para predicar a los judíos. En ambos casos el evangelio era el mismo, pero el modo en que se presentó dependía de las personas a las que los apóstoles intentaban alcanzar. Si usted quiere hablarle a los americanos, ¿le va a hablar en qué? En inglés. Si le va a predicar a los chinos, le va a hablar en chino. Si le va a predicar a los que hablan español, le va a hablar en español. El apóstol Pablo fue llamado a predicar a los gentiles y Pedro fue llamado a predicar a los de la circuncisión. De tal manera que aquí la lección es bien clara. Hay una unidad en la diversidad. Pueden haber de todas las religiones, de todo tipo de cultura, raza y pueblo, pero el evangelio es el mismo. La salvación es por gracia, es por fe, por medio de la muerte de Cristo. Y la muerte de Cristo nos ha hecho libres de la condenación
del pecado. Los que están en Cristo, nueva criatura son. Por lo tanto, como dice aquí en Romanos, ya no estamos en el pecado. Versículo 16, capítulo 6 dice: ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavo para obedecerle, sois esclavo de aquel a quien obedecéis, sea el pecado para muerte o sea de la obediencia para la justicia? Pero gracias a Dios que aun que erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina, la cual fuisteis entregados. Por lo tanto, dice aquí: y liberados del pecado, venís a ser siervos de la justicia. Cristo nos ha dado libertad. Somos libres en Cristo. Ya no somos esclavos. Y estos judíos de la circuncisión estaban tratando de traer a la iglesia a caer en la esclavitud de las ceremonias, de los ritos, y de esta manera desviarlos del mensaje. Dice aquí: es precisamente esta unicidad lo que forma la base de la unidad cristiana, precisamente como la unidad en la diversidad. Hemos sido llamados a predicar que Cristo liberta. En el libro de Gálatas, en el capítulo 2, el versículo del 7 es bien claro. Gálatas capítulo 2, versículo 7 nos dice de la siguiente manera. Dice así: antes, por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión, como a Pedro el de la circuncisión. Así es que es claro, el evangelio hay unidad. Aunque hay diversidad, el mensaje es uno. Cristo salva, Cristo libera. Lo único que te da perdón de pecado es la sangre redentora de Cristo, que te limpia, te lava de toda maldad y de todo pecado, y no eres ya condenado por ninguna condenación. Eres libre del pecado, libre de la muerte, y ahora eres libre para adorar a aquel que te llamó de las tinieblas a su luz admirable. Continuemos con la lección. Estudiemos la lección en el día miércoles con el tema que es: ¿cuál fue la confrontación en Antioquía? Veamos qué nos enseña la lección de esta semana.